bastante frecuencia Izquierda Unida, el Partido Comunista por entonces, y yo servía cañas en el bar de enfrente, que era de mi padre. Y yo veía y decía, jo, qué tío, Fernando Jáuregui, un periodista aquí todo ya sentado y yo sirviéndole los cafés y las cañas, ¿no? Bueno, tampoco nos ha ido tan mal en la vida a partir de servir cañas, ¿no? Pero me hace mucha ilusión estar aquí porque desde entonces a hoy siguen siendo un tipo absolutamente normal y eso no tiene precio. Fernando ha sabido adaptarse muy bien a los tiempos, a los distintos géneros periodísticos y sabe muchísimo de Internet, pero que sepa muchísimo de Internet no quiere decir que esté yo de acuerdo con él en casi todo lo que piensa de Internet. Está como obnubilado. Para él no existe otra cosa nada más que Internet. Él está convencido de que el papel va a desaparecer y que vamos a leer, cuando estemos en la playa estaremos con el ordenador, cuando estemos desayunando por la mañana los domingos estaremos con el ordenador, cuando vayamos en el coche estaremos con el ordenador, cuando entremos en el despacho no leeremos el periódico, estaremos con el ordenador. Todo, absolutamente todo, lo haremos con el ordenador. Por lo tanto, es una tesis en la cual, sinceramente, discrepo, pero es su tesis. Así que luego intentemos que nos convenza, si es que puede hacerlo. Yo parto de la base de que, al final, como ocurrió con las artes escénicas y el cine, al final el papel y lo digital coexistirán. A lo mejor es por eso de que hay de lo mío, pero yo creo que al final coexistirán. Todo el mundo decía a principio del siglo, iba a decir del siglo pasado y del anterior, todo el mundo decía que la aparición del cine iba a acabar con las artes escénicas y hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo que va a las artes escénicas va al cine, aunque no todo el mundo que vaya al cine vea artes escénicas. Pues algo parecido va a pasar aquí. Yo creo que todo el mundo que lea prensa en papel visitaremos las webs y estaremos en Internet, aunque no todo el mundo que visite las webs y que esté en Internet leerá prensa en papel. Por lo tanto, vamos a asistir a una selección natural y profesional del periodismo, de la información y de la manera de hacer periodismo y de la manera de hacer información. Hay algunos que no creen que esa coexistencia sea posible, Fernando es uno de ellos, y otros que pensamos que sí se formulará. También Fernando está completamente, no sé si obsesionado, pero casi, con el mundo de los chats. Yo creo que no se acuerda, y si se acuerda que nos lo diga ahora, que hay un montón de chats que son francamente malos, por no decir la mayoría. Lo que pasa es que no, Fernando es de los que dice, no, los chats es un fenómeno absolutamente maravilloso, el periodismo ciudadano es todo lo que hagan los ciudadanos puede ser periodismo, todo lo que hagan los ciudadanos entra en los medios de comunicación, como si las cartas al director fuera periodismo. Pero él piensa que en el mundo digital es así. Como si cuando sube la gasolina y preguntas en una gasolinera a la gente, eso, lo que diga la gente que está muy cabra porque sube la gasolina, eso es periodismo. Sinceramente, eso es la opinión de esas personas, pero no tiene por qué ser periodismo. Pero para Fernando sí. Por lo tanto, bueno, pues que siga, esto es lo de la linde, ¿no? Cuando uno coge la linde, pero bueno, a lo mejor resulta que tiene razón y nos acaba convenciendo a todos también, ya veremos. Dicho lo cual, y ese par de discrepancias que en el fondo son bastante profundas, yo coincido con él en un par de cosas, me parece que mucho más importantes. Él fue de los primeros en darse cuenta, manda narices, pero es así, de que el periodismo digital abría una puerta absolutamente impresionante y fundamental para el desarrollo de todos nuestros medios hacia América Latina, hacia Iberoamérica. Él enseguida vio que había que visitar esos países y que había que quitarse el gorro de 1492 para introducirse en esos mercados. Él es un grandísimo defensor del idioma del español y, por lo tanto, vio inmediatamente que por ahí tenía que venir la expansión y lo está llevando a cabo. Por lo tanto, aunque sea 500 años después, hay alguien que claramente, desde el punto de vista de los medios digitales, pues pensó en ese sector y ahí está. Él también ha defendido siempre lo que en la facultad se nos enseñaba como prensa de élite, que suena un poco pretencioso. Yo prefiero llamarlo prensa de referencia. Él siempre defendió el papel de la prensa de referencia. Él siempre defendió el papel, y lo defiende, de la prensa de calidad. Y cuando digo prensa no me refiero solo al papel, sino al periodismo. Y yo creo que, tal y como está la información en España ahora mismo, pues es muy importante que haya periodistas, de los de casi toda la vida, que se salgan de la linde política pura, por decirlo así, de nuestra profesión y se dediquen y fijen el foco en la información internacional, en la información de América Latina, en la información, obviamente, en Estados Unidos. Ahora sería muy fácil quedarse solo ahí, pero en fijarse en algo mucho más allá de lo que es el día a día de la política española. Yo creo que el mundo va por otros derroteros y él, francamente, lo piensa así como yo.
Luego tiene una cosa muy importante, que lo dice la gente normal y corriente, que no son periodistas y que no están tan enfermos como nosotros de información y de política. Cuando digo nosotros, digo periodistas y políticos, que somos casi todos los que estamos aquí. Y es que él, en sus intervenciones, en el periodismo de opinión, cuando escribe columnas o cuando habla en tertulias, en radio o en televisión, él aplica muchísimas veces el sentido común. Y eso es francamente complicado, de verdad. Es muy, muy complicado. Cuando te preguntan de algo y no sabes, lo mejor puedes decir que no sabes y, en segundo lugar, en vez de aplicar cuestiones o criterios periodísticos, pues aplicas un criterio que es el del sentido común. Y Fernando lo tiene. Y tiene un sentido común junto con la prensa de referencia metida en la cabeza y junto con un apoliticismo, no sé si existe la palabreja, pero permitidmela usar, una situación de un periodista apolítico que siempre lo comenta él con mucha gracia. Dice, cuando hablas con uno del PP, siempre me dice, anda macho, ¿cómo te estás vendiendo al PSOE? Y cuando hablas con uno del PSOE, siempre te dice, joder, ¿cómo sigues apoyando al PP? Por lo tanto, muy mal no lo estará haciendo cuando le pone a caldo casi todo el mundo. Esa es una premisa que también debe ser interesante. Luego sabe muchísimas otras cosas de otros muchos sectores. No sé hoy si entrará al asunto de Casa Real o no. Me refiero desde el punto de vista periodístico y de cómo se venden los productos informativos desde la Casa Real o no. Es otro tema del que sabe mucho, ha viajado mucho, conoce mucho al príncipe. Y poco más. Me quedo con esas tres premisas. Es un periodista de referencia, tiene sentido común y es independiente. Y eso hoy por hoy, sinceramente, a pesar de las pequeñas discrepancias, no tiene precio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángel, por la contraconferencia. La verdad es que me arrepiento muchísimo de no haberle mandado el texto de la conferencia a Ángel para que hubiese sabido lo que de verdad pienso, que no tiene nada que ver con lo que él dice que pienso, pero muchas gracias en todo caso. Y sobre todo muchas gracias por los elogios inmerecidos bueno, o no tan inmerecidos a lo mejor de pasar. En todo caso, bueno, es verdad que estamos viviendo tiempos extraños, que son unos tiempos en los que una red social de la que no habíamos oído hablar hace un año, llamada Twenty, multiplica por 10 el número de visitantes de los dos principales diarios de nuestro país. Tiempos en los que cualquier ciudadano que abra una bitácora y que tenga talento puede competir con nosotros. Tiempos en los que el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación, no voy a hablar de la Casa Real, se concede a dos multimillonarios que en un garaje crearon Google. Tiempos en los que el epicentro de las elecciones norteamericanas de mañana, en vez de estar en el New York Times o en el Washington Post, pivota hacia Huffington Post, que es un algo del que tampoco habíamos oído hablar hasta muy recientemente, que es un medio ciudadano, o el Daily Kos, que es un blog, un simple blog, que hay días que tiene más lectores que Fox News. Estamos hablando de esa revolución diaria que es Internet, que es capaz de sorprendernos cada hora, no cada día, cada hora, cada minuto. Internet nos ha puesto ante el espejo. No somos los periodistas que trabajamos en este campo tan importantes como nos creíamos. Y al tiempo somos mucho más importantes individual y colectivamente de lo que algunos ajenos a este mundo piensan. Decía Esteban González Pons, que es un político de verdad comprometido, me parece a mí, con las nuevas tecnologías, que con la caída del muro de Berlín, la creación de Internet, lo que ocurrió el 11S y la presente debacle financiera mundial, puede decirse que acabó la edad contemporánea y se inicia un periodo histórico nuevo para el que aún no tenemos nombre. Me parece que tiene razón, aunque también es verdad que olvidó otro hecho relevante, yo diría que bastante probable victoria de un ciudadano de color y liberal llamado Barack Obama en las elecciones norteamericanas. Por todo eso, y porque me parece que hay que considerar ya la información en Internet como mayor de edad, y aquí están todos ustedes, gente muy importante y muy principal para certificarlo, ¿verdad? Pues por todo eso y porque hay que deshacer algunos tópicos y quién sabe si consolidar otros, y sobre todo porque la información es el bien más caro a la persona tras la vida y la integridad física, un bien y un derecho constitucional al que hay que tratar con mucho cuidado. Por todo eso, creo que hablar de lo que yo voy a hacerlo hoy es importante para todos. Importante por el mensaje, no, por supuesto, por el mensajero. O sea que, por favor, empezando por el señor Expósito, no maten al mensajero.
Y por eso mismo tengo que agradecer especialmente a José Luis Rodríguez, a mi amigo José Luis Rodríguez, la oportunidad de estar hoy aquí tratando sobre esta cuestión en este foro de prestigio en el que tantos grandes de la comunicación, con muchísimo más mérito que yo, me han precedido. De la misma manera que tengo que agradecerles a todos ustedes, a todos vosotros, que hayáis hecho el sacrificio de venir a escuchar a estas horas de la madrugada, un lunes, lo que tengo que decir. Ustedes, vosotros, que son muy importantes para mí, van a contribuir, como decía, a certificar esta mayoría de edad para este modo de comunicación, que ya digo de entrada, que no tiene por qué excluir a ningún otro. Ni la televisión mató a la radio, ni el vídeo al cine, ni Internet tiene por qué perjudicar, sino más bien complementar. Y hay quien ha empezado a hacerlo con éxito. Por ejemplo, el ABC de mi amigo Ángel Expósito, a quien de nuevo agradezco su presentación, de verdad. Complementar, decía, al periodismo de papel e incluso cooperar con él. Cada cual en su sitio y en su especialización. Es cierto que, como dice Luis Sánchez Bardón en un trabajo reciente, el DVD acabó con el vídeo, más o menos, el correo electrónico con una buena parte del fax, el CD con el vinilo, el MP3 con la minicadena, el iPhone con otras cosas, pero son derivaciones todas de una misma especie y no tiene nada o poco que ver con el contencioso entre el papel y la red, que tendrán que encontrar sus propios espacios y buscar sus propias sinergias. La verdad, tengo que reconocer que es un acto de valor por parte del presidente de este foro haber traído aquí la controversia, que es una controversia bastante caliente, bastante dura, sobre la prensa digital. Esta es una oportunidad, no para mí ni para mi grupo, que desde luego nos sentimos altamente honrados por estar aquí, sino que me parece que es una ocasión para hablar del sector como un colectivo. Y sin arrogarme representaciones que nadie me ha concedido, voy a hablar de algunas líneas generales de problemas que me parece que nos afectan a todos los que nos dedicamos a este, entre comillas, negocio. Gracias. Muchas comillas, negocio. He dicho negocio y fíjate lo que son. Y digo que no me atribuyo representación alguna porque en este mundillo somos, la verdad, todavía muy heterogéneos y con unos yo me siento más identificado que con otros y, como es natural, algunos se sentirán más próximos a lo que voy a decir que otros. Cada día están haciendo en España un nuevo medio informativo digital, especializados o generalistas, universales o locales, institucionales o ciudadanos, respaldados por otro medio de papel o no, unos más válidos que otros. El caso es que somos ya centenares los que, con pretensión de llamarnos periódico digital, por supuesto, estamos poblando cada día, cada minuto, el ilimitado espacio de la red, con la intención de acaparar lectores y, por supuesto, también anunciantes. Periodistas recién llegados a la profesión, junto a otros veteranos que se sienten expulsados por razones varias de los medios tradicionales, innovadores entusiasmados por lo nuevo, exploradores, blogueros, gentes ajenas al periodismo que quieren comunicar algo y también, ¿por qué no?, algún que otro aventurero, que todo hay que decirlo, se han lanzado a esta vorágine. Y muchos permanecen casi en el anonimato. Otros, en cambio, han creado empresas de auténtico éxito, periódicos online que son consultados a primera hora de la mañana y durante todo el día por cientos de millones de personas, por cientos de millones de ciudadanos de todo el mundo. Y aquí, ahí tiene razón Ángel Expósito, no podemos olvidar las potencialidades que nos da el hablar en español. No tenemos todavía la potencia en Internet correspondiente al idioma, a esos 500 millones de personas que hablan nuestro idioma, que hablan el español. Y no nos hemos enterado todavía que la red nos permite cruzar el charco hacia América con toda facilidad. Son oportunidades elevadas al cubo para la comunicación y también para el ocio, para la cultura, para el negocio, para la información. El país que más consulta tras España mi grupo de periódicos son los Estados Unidos, donde no tenemos una edición específica, aunque sí tengamos una edición en Nueva York y sí tenemos en otros 9 países latinoamericanos. Yo interpreto que ocurre que en Estados Unidos el interés por lo hispano crece, como muy bien saben, entre otros muchos, los señores Obama y McCain, y así nos lo han demostrado en la campaña. Y la cosa no está decreciendo, sino todo lo contrario. Han pasado los tiempos del riesgo de explosión de la burbuja y ahora estamos en momentos de mayor realismo en los que los medios en Internet están dimensionados sin faraonismos, con mayores posibilidades de supervivencia, siempre y cuando sepan, por supuesto, adaptarse a lo que viene. Porque, hablando ya de información y no de tecnología,
Es cierto, tenemos que reconocer que los medios de Internet estamos todavía en una situación que no es muy diferente a la de aquellos periódicos del siglo XIX, que se creaban y desaparecían en función de las veleidades o de los personalismos o los protagonismos políticos o económicos de sus animadores. Unos animadores, por cierto, que se dedicaban a sacudirse de lo lindo los unos a los otros. Eran trincheras aisladas, egoístas, reinos de taifas que se consideraban cada uno el centro del mundo. Y ahora hay demasiada dispersión, excesivos protagonismos y, qué duda cabe, demasiados fallos y defectos que deberían obligarnos a una severa autocrítica. Es verdad que hay periódicos digitales que, según mi criterio, no merecen el nombre de tales y que otros que sí lo merecen a veces cometemos grandes errores de planteamiento. Pero, en general, el balance que yo me hago es positivo y me parece que debemos pensar cuanto antes en una concentración que nos dé una mejor calidad, porque el periodismo, todo periodismo, necesita de medios económicos para ser un buen periodismo. Luego voy a volver sobre esto. Y hay, además, evitar que nos enfermemos de eso que Alphonse Cornellá llamó infoxicación, o sea, la intoxicación de tanta y tan variopinta información como cada día recibimos. Según cuenta el abogado Javier Cremades en su muy interesante libro que recomiendo, Micropoder, la dificultad consiste en que conectar entre sí a los individuos de un público puede provocar cascadas de información que les hagan perder la independencia de criterio. Porque, como dijo Felipe González, también se puede morir de éxito, de exceso de información en este caso. Nunca ha habido más oferta y, sin embargo, me parece que la sociedad sigue sin estar bien informada del fondo, del porqué de lo que ocurre. Y si no, véase la crisis económica actual. También eso hay que evitarlo, morir de éxito, digo. Así que tenemos que aprender a administrar con sabiduría y con prudencia los éxitos, los relativos éxitos, si ustedes quieren, que hemos ido cosechando en esta década de claros y oscuros. Recuerdo que Alex Grigelmo, aquí presente y presidente de la agencia EFE, fue el primero que en este mismo foro se atrevió a criticar, no de la manera parcial e interesada en que lo hacen o hacían otros, ciertos excesos de los medios de Internet, algunos vicios y determinadas corruptelas. Estuve parcialmente de acuerdo con él, aunque tuvimos un debate memorable, porque le dije que seguramente todo aquello era achacable también, de algún modo, a otros medios tradicionales, la prensa de papel, la radio, la televisión, y que así habría igualmente que decirlo, y que generalizar probablemente no es lo más constructivo. Hay de todo en Internet y fuera de Internet. Porque la verdad, hablando de todos, es que en muchos aspectos en España estamos todavía bastante lejos de hacer un buen periodismo, hablemos de Internet o de cualquier otro soporte. Estamos demasiado sectorizados, somos parciales y hasta sectarios en defensa de intereses que poco tienen que ver con ese sacerdocio. Pongan aquí también las comillas que deseen, pero sacerdocio es en efecto, ¿a que sí, monseñor? Pues eso. Este sacerdocio que es la tarea de informar. Quizá estemos demasiado politizados en el peor sentido de una palabra, política, que no tiene en sí nada de innoble, sino todo lo contrario. Pero los periodistas no tenemos por qué meternos a políticos paralelos, ni a aprendices de financieros, ni a seleccionadores de fútbol desde nuestro ordenador. Quizá estamos todavía demasiado influidos por algunos predicadores que se llaman periodistas y que no son notarios de la realidad, sino que pretenden forzarla para que pase por sus parámetros y por sus intereses casi nunca abiertamente confesados. Pero una vez dicho todo esto, tengo que salir en defensa del periodismo digital, también del que se hace aquí y ahora, incluso de la mayor parte de este denostado periodismo de confidenciales, que casi nunca es, técnicamente hablando, de confidenciales, porque lo confidencial, por definición, es lo que se cuenta a un número necesariamente restringido de personas, lo que en este caso no ocurre, es una información en abierto. Lo que pasa es que todavía hay algunos interesados en llamarnos a todos, los que somos periódicos de verdad, en seguir llamándonos confidenciales. Con todas las limitaciones y excepciones que ustedes quieran, y sé que hay mucho de criticable, las líneas generales del periodismo que se hace en Internet son positivas y acordes con esa frase que yo creo que ningún profesional de la comunicación debería olvidar, según la cual noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Lo demás es hagiografía, publicidad, comunicado oficial o lisonja. El periodismo en Internet, que sin duda, repito una vez más, a riesgo de ser pesado, tiene mucho que depurar todavía,
tiene menos clichés, menos ataduras, menos gastos y, por tanto, menos compromisos, y puede, cuando quiere, reconozco que hay quien no lo pretende, eso es la verdad, pero son los menos, puede volar alto. Precisamente por eso, me parece que somos más y mejor considerados por el ciudadano de la calle que por las instituciones y por sus representantes. Hay quien ha intentado poner mordazas, puertas al campo, naturalmente sin conseguirlo, en este terreno nuestro. Y hay quien no entiende esta nueva forma de trabajar en comunicación. Pero ahora tenemos que hacer, y lo digo adaptando la célebre frase del gran Adolfo Suárez, tenemos que hacer que sea políticamente normal lo que en la calle ya es normal o casi normal. Así hay términos y conceptos, que por cierto me ha enseñado mi amigo César Calderón, como blog, Facebook, widget, Creative Commons o Twitter o phishing o spam o tantos otros que están marcando nuestras vidas ya y que estaban ahí en la realidad mucho antes de su consagración en los medios de comunicación convencionales y mucho antes de su aceptación oficial y menos aún legal. Que esa es otra. Y esto lo digo aprovechando la presencia de mi buen amigo el ministro de Justicia y la del fiscal y la de tantos magistrados importantes como hay aquí y de tantos legisladores. Esa es otra. Yo creo que es urgente una nueva regulación legal a escala internacional de los fenómenos derivados de Internet. Hay que cambiar muchas leyes en España y en todos los países para hacer, ya digo, legalmente normal lo que los ciudadanos viven con normalidad. Y para combatir algunos excesos que podrían acabar matando esta vía magnífica de comunicación. Pero, en fin, ya se sabe que la vida viene antes que la filosofía y mucho antes que los códigos, y también se sabe que es muy difícil aceptar en los códigos que la realidad ya no es lo que era, y peor aún, sigo citando a Esteban González Pons, tampoco es lo que parece. Y digo esto ahora aquí, delante de todos ustedes, muchos de los cuales, ya digo, son legisladores, representantes de poderes que aún nos tienen que asimilar a los medios llamados virtuales de una manera más plena y a los que tenemos nosotros, los llamados medios virtuales, que asimilar y aprender a respetar como merecen. Ya sé que nosotros, los medios, tenemos buena parte de culpa de que este encuentro no se haya producido plenamente, fructíferamente hasta ahora, porque quizá hayamos querido ir demasiado lejos en nuestra ruptura con los convencionalismos y también en una irreverencia que no siempre era al tiempo irreprochable. ¿Acaso algunos hemos querido ir demasiado a prisa y ello nos ha alejado de gente bien pensante y bien intencionada, para la que esta revolución ni era tan urgente, ni tan fácilmente digerible, ni acaso tan conveniente? Pero es demasiado tarde para, como decía, poner puertas al campo. La información, este modo de informar, es demasiado importante como para dejarlo solamente en nuestras manos, sin anclajes en amplios sectores de la sociedad que no han acabado de entendernos, o que creen haber llegado tarde a esta era post-Gutenberg y hasta puede que a esta era post-televisión. En mi grupo hemos creado un consejo editorial presidido por el profesor Jiménez de Parga, que me parece que está por aquí, que no lo he visto, e integrado por una veintena de personalidades, entre ellas varios exministros, sindicalistas, economistas, empresarios, abogados y periodistas, creo que algunos están también aquí, con la misión de vigilar que lo que hacemos no sea parte de los postulados y normas que configuran una información y que, de paso, desde su alto magisterio, nos impidan olvidar dónde estamos anclados, cuál es el conjunto de la sociedad a la que servimos. Que no nos dejemos fascinar por la inmensidad del instrumento, olvidando los valores más necesarios. Se trata, y sigo una opinión de Arthur Clarke, de mantener un sano escepticismo frente a los visionarios de la nueva era virtual. Y me parece así urgente que esta mayoría de edad que reclamo para los medios en Internet vaya acompañada de una mayor profesionalización y moralización, así como de un máximo rigor informativo en nuestros periódicos. Y de la búsqueda, también de la búsqueda de nuevos modos de comunicar. Es algo que preocupa a muchos de los que los hacemos y yo creo que preocupa también a la sociedad en general, porque la opinión pública sabe discernir muy bien qué es lo que le interesa, aunque a veces muchos nos empeñemos en convertirnos de una manera forzada en su intérprete. Yo no quisiera que esta reflexión se interpretase de una manera errónea, ni estoy abogando por quitar el pie del acelerador de una nueva forma de hacer información, ni menos aún, desde luego, por alguna clase de censura o autocensura, que es lo que algunos quieren decir cuando hablan de autorregulación o de la implantación de determinados códigos deontológicos, que a veces
no son sino una barrera para frenar el ir más lejos en esa manía nuestra de que la noticia sea, lo repito, todo aquello que alguien quisiera evitar que salga a la luz. Pero sí, hay que acabar con algunos vicios. Algunos los diseñaba muy bien Alex Grigelmo en su conferencia. El anonimato en la interactividad, que tanta difamación, tanta publicidad encubierta, tanta mentira posibilita. O la falta de investigación de la noticia, el mezclar la información con el juego. Lo lúdico no es información. O el forzar los titulares y los contenidos en beneficio propio o en beneficio del supuesto interés de lo que contamos. O minimizar lo importante a favor de lo sensacional o de lo simplemente interesante. O sobrevalorar la aportación, sin duda globalmente positiva, de los blogs o del llamado periodismo ciudadano, que erróneamente tratados pueden contribuir a matar el nuevo periodismo. Hay quien cree, y sigo citando el libro Micropoder, que los blogs son la forma más activa y sorprendente del nuevo periodismo de participación. Atención, Ángel Expósito, porque creo que esta afirmación no puede considerarse hoy ni mucho menos una verdad absoluta. Y vengo de debatirlo toda la semana pasada en un congreso sobre el tema en Cáceres. Estamos hablando de una nueva forma de hacer periodismo, pero no podemos ni debemos sacralizarla. Hay recién llegados, por muy jóvenes, a este terreno de juego, que piensan que la realidad es lo que aparece en la pantalla del ordenador o del teléfono móvil y todo lo demás es virtual. También de esto hemos hablado en Cáceres esta semana. Como hay quien piensa que lo mismo vale una reflexión unipersonal que una crónica periodística o el grito aislado de un blog que el peso de un medio informativo. Un blog puede ser una forma de hacer periodismo, ¿por qué no? Puede ser una parte importante de un medio de información, un buen complemento, pero por sí solo a mí no me parece un medio de información. Un medio de información necesita sedimentación, necesita reflexión, experiencia, profesionalidad y un conjunto de gente lanzada a una misma empresa de informar según los cánones convenidos acerca de lo que es información. Y ello requiere investigación, contraste, tiempo de conocimiento. Hay una generación Google a la que le parece que toda la cultura universal se contiene en los buscadores, muy útiles, por otra parte. Lo de Google es un gran invento, y no lo digo solamente porque estén aquí el señor Rodríguez Zapatero y la señora Moreno, que representan a esta empresa. Rodríguez Zapatero Javier, claro, ya sé, el otro no ha venido. Pero en su peor versión, esta generación Google renuncia al periodismo presencial. Y a mí mis maestros, Luis María Ansón entre ellos, que aquí está, Valerio Lazaroff entre ellos, que no sé si está, a mí mis maestros me dijeron que el periodismo presencial sigue siendo la esencia de la información real y verdadera, vamos a decirlo así. Hay muchos que al amparo de las posibilidades de Internet se conforma con lo que llega a las redacciones y no van en busca de la noticia, de manera que la esencia de esta se desvirtúa, se convierte en un sucedáneo del comunicado que nos envían los interesados en que noticia sea todo aquello que alguien sí quiere que se publique, o sea, todo lo contrario de lo que, a mi entender, sería lo deseable en un periodismo libre. Y el periodismo libre es lo mismo de siempre, sea cual sea el soporte que utilice. Contar y analizar la realidad, no inventarla, no decidir por dónde tiene que salir el sol cada mañana, como hacen algunos. Narrar más historias verdaderas y hacerlo mejor que la competencia. Pluralidad en las opiniones. Asegurarnos de que lo que contamos es lo más exacto que se puede verificar. Internet, en este sentido, no es diferente a la hora de hacer periodismo que la prensa de papel, que la radio o que la televisión o que las agencias de prensa. Lo que ocurre, me parece, es que cada medio tiene sus especificidades, sus propias técnicas y sus propias tecnologías que no pueden dominar nunca la esencia de lo que es informar. Son apenas herramientas. E Internet es, acaso, la más completa de esas herramientas para verter la información de siempre, la de siempre. Es la mejor autopista de la información, como dijo Al Gore en su tiempo, porque en ella cabe todo tipo de vehículos, escritos y audiovisuales, caben las hemerotecas sin límite, está la red que llega a todos los rincones y todos los rincones conecta, y está esa interactividad tan importante que posibilita que el papel del receptor sea ahora tan importante como el del emisor. De manera que el periodista deja de ser el gran gurú, el gran derviche, el gran hacedor que decide por dónde ha de salir el sol, como decía cada mañana, sin posibilidad de réplica. Ahora sí hay posibilidad de réplica y el papel del periodista vuelve a lo que yo creo que debe ser, el oficio grandioso y humilde que consiste en servir a la sociedad mejorando sus niveles de información, ni más ni menos.
pero tenemos todavía mucho que aprender o que volver a lo ya inventado, ese periodismo, ya digo, presencial, crítico, informado. Y ahora es posible, además, hacerlo muy participativo. Porque, ya digo, no es posible el periodismo sin escucha activa, sin conversación, sin participación. No sé si así vamos a lograr llegar a esas capas nuevas de la sociedad, a esas nuevas generaciones a los que me parece que no comprendemos bien, que no leen la prensa de papel o la leen en proporciones alarmantemente bajas, que no escuchan los informativos de la radio, que no ven los de la televisión y que tampoco se han incorporado de lleno a los periódicos más tradicionales, si así se pueden llamar ya, de Internet. Y lo peor es que no sabemos hacia dónde galopa esta nueva realidad. Tenemos que reconocer que los nuevos usuarios de Internet no vienen a nuestros medios tanto como nos gustaría. Prefieren pasar su tiempo en blogs, en redes sociales, y nosotros, en lugar de correr hacia donde está ese nuevo público, abriendo el código de nuestras noticias, escuchándolos, compartiendo, estamos atrapados en una especie de paradoja espaciotemporal, en unos intereses particulares y localistas que muchas veces nos están impidiendo reaccionar. Claro que gran parte de la responsabilidad de la falta de conexión con los más jóvenes y con los más mayores la tenemos quienes hacemos estos periódicos tradicionales, pero online. La gente no se identifica con los periódicos digitales como lo hace con los de papel. Nadie lleva orgullosamente bajo el brazo un periódico digital, entre otras cosas porque es imposible, claro. Nadie se enorgullece de leer este diario y no aquel otro como seña de identidad política o social. Las manchetas ya casi no importan. Me parece que las pautas de comportamiento ahora son diferentes. Los internautas nos visitan apenas unos minutos, buscan lo que desean, lo leen y pasan a otro periódico, de manera que en media hora, como mucho, han acumulado la información que necesitaban tras recorrer varias cabeceras. Es una especie de periodismo a la carta, que es lo que nos demandan, y no estamos fabricando una oferta suficiente para satisfacerla. ¿Qué hacer? Pues no lo sé. Mucho tiene que ver con la formación de nuestros nuevos profesionales y con las limitaciones de los veteranos que estamos en esto. ¿Qué podemos hacer con un periodismo cuyo modelo de negocio es todavía el control de la información en la época del peer-to-peer y del copyleft? ¿Qué podemos hacer cuando en nuestras redacciones aún hay quienes piensan que todo lo nuevo es peligroso y no saben poner un link o un tag o añadir un hipervínculo? Y también, ¿hasta cuándo vamos a esperar para crear modelos publicitarios suficientemente eficientes para absorber toda la publicidad que busca nuevas alternativas al papel y al audiovisual? Me parece que hace falta una toma de conciencia colectiva para que el periodismo en Internet llegue a ser lo que tiene vocación de ser, lo que sin duda acabará siendo si la miopía, las ambiciones excesivas, los particularismos egoístas y los prejuicios no acaban con él. Quiero decir, y lo digo muy claramente, que tal vez no tenga sentido esta proliferación, quizá en alguna ocasión un poco amateur, de medios informativos en la red. Quiero decir que acaso tengamos que unirnos de algún modo para adquirir mayor potencia y llegar a más gente. Y yendo a la práctica, pienso que probablemente hayamos de unificar algunos contenidos parciales que nada o poco tienen que ver con el ideario de un periódico, secciones compartidas de tecnología, de deportes, de arte, de libros, y advierto que eso o lo hacemos nosotros mismos o nos obligarán a hacerlo los anunciantes que están hartos de nuestras demandas por separado y también nos obligarán a hacerlo nuestros lectores, que están ya exasperados de tener que vagar en busca de lo que necesitan por diversos medios y por mares procelosos y a veces sin agua suficiente para la navegación. Alguien sabio me dijo que la única salida era agruparnos y argumentó, y él sabía mucho de eso. Al fin y al cabo, más difícil era fusionar algunos bancos y se hizo. ¿Por qué nosotros no? Estoy convencido de que en pocos años las informaciones generadas por nuestros medios estarán disgregadas en otros sitios de la red, que los ciudadanos no van a tener que teclear la URL de nuestro medio para acceder a las mismas, sino que les llegarán de forma automática atendiendo a su perfil, a sus costumbres y a sus gustos, que serán informaciones abiertas, editables, compartibles, distribuidas y a la carta. Al fin y al cabo, Facebook, Twenty, son redes que cuentan con una difusión muy superior a la de cualquier medio online, incluso que los más importantes medios online. Allí, o en la página de noticias de Google, que usa un algoritmo para seleccionar titulares de miles de sitios informativos, creando así, por cierto, una especie de kiosco global de noticias, ahí estarán pronto las mejores perlas de nuestros periódicos al alcance de muchos más de los que ahora nos visitan. Eso por lo que a este sector respecta. Ya ven que tenemos mucho que reflexionar. Y por lo que se refiere al otro lado del mostrador, yo creo que hemos sorteado lo peor, los intentos de anularnos y de minimizarnos. Es verdad que todavía ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición
ni tantos otros representantes de los máximos estamentos conceden chats a medios de Internet. Otros políticos, entre ellos la mayor parte de los que están aquí presentes, sí. Y es verdad que la publicidad institucional llega a estos medios cuando llega en mínimas proporciones. Yo creo que prácticamente no llega en absoluto y, en todo caso, no llega con la ecuanimidad debida, lo cual es una denuncia que tengo que hacer aquí y sé que es una denuncia muy compartida por todos mis colegas. Es decir, tenemos que reconocer que no gozamos aún del reconocimiento, perdón por la repetición, que merecen nuestros hermanos mayores en la prensa y en los audiovisuales. Y ya digo que no son la brevedad de nuestra historia ni la incomprensión o los recelos de los otros los únicos factores. Aún tenemos que hacernos acreedores a muchas cosas. De la misma manera que la otra orilla ha de hacer un esfuerzo de aproximación a este mundo que le es, pese a todo lo que muchos gobernantes proclaman acerca de su amor a las nuevas tecnologías, aún ajeno y bastante desconocido. Pero no quiero generalizar demasiado ni exagerar al hablar de nuestro aislamiento. Sería injusto no reconocer el papel que en el desarrollo de la información en Internet han jugado los grandes anunciantes privados, porque ya digo que lo que es la publicidad institucional no. Si no hubiese sido por el IBEX y asimilados, por los BBVA, por los Santander, Repsol, Gas Natural, bueno, en fin, no quiero citar a todos, si no hubiese sido por ellos no se habría dado este desarrollo vertiginoso, aunque tan fragmentado, de los medios online. Y personalmente, y tengo que decirlo aquí, debo agradecer que estos anunciantes ni sucumbiesen a las presiones, incluso políticas, para dejar caer a este sector, que las ha habido y no hace mucho, ni hayan sucumbido a la tentación de ejercer a su vez presiones sobre el medio en el que colocan la publicidad. Ya sé que la publicidad ejerce inevitablemente su papel en la dialéctica de los medios, pero a mí, desde luego, debo decirlo, nadie me ha pedido nunca nada de una manera directa ni hasta donde sé indirecta. Hacer otra cosa sería, sin duda, una manera de corromper el mensaje, de viciar la libertad de expresión, como lo sería chantajear al anunciante, amenazándolo con un maltrato si no se anuncia en nuestro medio, o prometerle silencios cómplices y botafumeiro desmesurado si sí lo hace, si sí se anuncia. Y, desde luego, también sería injusto no reconocer, pese a todo lo que antes he dicho, el papel que juegan algunos políticos, todavía en minoría, en esta carrera hacia la inevitable, y por qué habría que evitarla, hacia la inevitable modernidad. Comprobamos el cuidado con el que los principales partidos elaboran sus páginas web y vemos la destacada función que Internet ha jugado en muchas elecciones. Y, desde luego, ahí tenemos el ejemplo de las elecciones norteamericanas. Las campañas electorales, entre otras muchas cosas, nunca volverán a ser ya lo que fueron. Ahora se juegan, como tantas otras materias, en terreno diferente. El terreno indefinible, inexistente, pero infinito, de la red. Y también por eso decía, como ocurre con las transacciones bancarias o con el seguimiento online de las bolsas, que se va haciendo necesaria una nueva regulación legal en estos terrenos para hacer frente a esta revolución que, pese a llevar más de una década presente, se va adueñando poco a poco, pero con toda firmeza, de nuestras vidas, de nuestra forma de trabajo, de nuestros socios. Si me atreviese, que me atrevo, me preguntaría, y lo hago, ¿en qué están pensando esas Naciones Unidas que no se lanzan a estudiar, debatir y aportar algo sobre estos nuevos fenómenos que nos afectan ya a todos, a toda la humanidad? Aunque también es verdad que otros muchos problemas apremiantes, como el hambre en el mundo, tampoco lo han resuelto. Pero, en fin, ¿en qué pensamos cuando no estamos legislando de manera global contra el spam, contra el phishing, contra todos esos cacos que roban nuestro tiempo y, si pueden, nuestro dinero utilizando la red? ¿En qué, cuando aún en España está vigente en lo no derogado la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, más cercana a la guerra civil que a nuestros días, cuando no había ni Internet ni democracia? Ya ven que es mucho lo que hay que pensar, muchos frentes a los que hay que atender para agarrar el tren del futuro, que ya lo llevamos en el bolsillo, y que nos va a deparar todavía muchísimas sorpresas y algunos quebraderos de cabeza. Sobre todo a los que no sean capaces, por pereza, por negligencia o por rechazo al cambio, de abordar ese tren. Concluyo, que ya me he pasado. Dicen que toda conferencia mediocre o incluso medianamente buena debe acabar al menos con una gran cita. Y ya que he citado antes la palabra, yo podría concluir glosando de nuevo aquello que dijo el interesante y algo olvidado presidente francés Georges Pompidou, que dijo que la pereza es un elemento motor de la humanidad. Pues no dejemos que la pereza sea un elemento motor de la humanidad, sobre todo ahora que la humanidad vive los mayores retos de un siglo. Pero tengo una cita aún mejor y se refiere a ti, José Luis. Ojalá, dentro de no muchos meses, no solamente yo,
sino unos cuantos editores más de los medios en Internet, podamos comparecer aquí, citarnos aquí, otra vez, en esta tribuna tan prestigiosa, para decir que sí, que hemos entendido el mensaje, que estamos trabajando juntos. La mejor de las citas sería para mí. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Pero vamos a hacer algo que no se hace siempre en Internet y en los medios. Vamos a dar la posibilidad a los muchos aludidos por Fernando a que, si quieren intervenir en el coloquio, puedan hacerlo. Simplemente pidiendo a una de las azafatas el micrófono y pasándome una señal, yo les daré oportunidad de que afirmen o contradigan lo que ha manifestado Fernando. Fernando, luego volveremos a Internet, pero hay algunas preguntas sobre actualidad que quería trasladarte y cuya opinión parece que interesa a bastantes de los asistentes a este desayuno de hoy. José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, dice: me gustaría conocer tu opinión sobre el libro de Pilar Urbano, que casi nadie ha leído, pero que todo el mundo ha oído hablar de él, y la reacción de la Casa Real, la reacción de la Casa Real y de los medios. La culpa la tiene el mensajero. ¿Qué opinas de la reacción de la Casa Real? ¿La reina puede aportar opiniones personales? ¿Alguien ha dejado de hacer su trabajo? La verdad es que Ángel Expósito, con su vieja sabiduría, ya me anunciaba que al final no me escapaba sin hablar del dichoso libro, que no he leído y no pienso leerlo. Me parece un ejercicio de periodismo, sin duda. No sé si ese ejercicio de periodismo debería haber ido complementado con una grabación de las palabras de la reina. Y también un ejercicio quizá de oportunismo. Yo creo que la reina tiene perfecto derecho a decir lo que le parezca. Otra cosa es la oportunidad de haber dicho lo que ha dicho. Todos somos dueños de nuestros silencios, como ha sido la reina durante 33 años, y esclavos de nuestras palabras, como tal vez ha sido en este último año. No lo sé. Ya digo que a mí, yo me proclamo monárquico. Me parece que la monarquía nos ha traído mucha estabilidad dentro de una historia que ojalá siempre hubiese sido como ahora, y haré lo que sea por preservar esa estabilidad, no contribuyendo a un maremoto artificial que no me gusta. En el Congreso de Cáceres hemos tenido la suerte de que lo inaugurasen los príncipes de Asturias, que habían manifestado su interés en estar rodeados de blogueros, de gente a la que ellos no conocen y no comprenden muy bien. Y estuvieron rodeados de blogueros que les preguntaban, les decían cosas como: oye, tío, ¿puedo fotografiarme contigo? Leti, ¿por qué has dejado el periodismo? O, oye, Felipe, yo soy republicano, pero me caes bien, tío. Esto hubiese sido un magnífico reportaje si los servicios de seguridad y de prensa de la Casa del Rey hubiesen permitido acercarse a las cámaras de televisión que estaban solamente para tomar los actos oficiales. Con eso no sé si respondo a la pregunta de José Manuel sobre si alguien ha dejado de cumplir alguna responsabilidad. Creo que algún tipo de remodelación empieza a ser urgente en esa casa. ¿Crees que va a caer alguna cabeza en el entorno profesional, en los servicios de prensa, o que va a pasar el tiempo y seguramente se ajustarán las cosas? Yo, por lo que me cuentan, y no sé mucho sobre esto, los servicios de prensa no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Sí el secretario de la reina. No sé si va a caer alguna cabeza. Debería. Antes hacías alusión a que probablemente sería interesante que se adjuntara al libro una grabación. ¿Dudas de los intercomillados? O, en todo caso, ¿tú hubieras hecho lo mismo? Normalmente yo he leído varios libros tuyos y no hay demasiadas citas concretas, entrecomillados, como se dice en el argot profesional.
El entrecomillado es entrecomillado y significa que es absolutamente textual lo que estás reproduciendo. Si estás fiándote de la memoria, y yo, como todos los periodistas, sé lo falible que es nuestra memoria, pues si estás fiándote de la memoria, probablemente no puedes entrecomillar como se ha entrecomillado. Si no existe grabación, pues yo, en fin, me cuestiono muchas cosas. También es verdad que ese es un libro autorizado. Fue mostrado y se autorizó por quien podría hacerlo. Lo cual es culpa bastante a Pilar Urbano. Bueno, pues vamos a volver a Internet. Hay muchas preguntas, algunas se basan en algunas de las manifestaciones que has hecho en tu discurso, en tu intervención. Primera, dice, no hay medios en Internet que hacen chantaje a los anunciantes que compran silencio o protección, sino por qué se anuncian grandes empresas en medios que aparentemente son insignificantes. La desmedida, por no decir infinita cantidad de medios de cabeceras digitales es al mismo tiempo su virtud y su defecto. ¿Cómo se lucha contra una multitud? ¿Cómo se saca cabeza siendo una aguja en un pajar? A mí algunos anunciantes se me han quejado de que algunos colegas alguna vez les han intentado presionar. No tengo más pruebas que esa y, por tanto, pues tampoco quiero ir más lejos en eso. En todo caso, me parece altamente inmoral, un índice de corrupción muy serio, si eso ocurre. Ya lo he dicho en la conferencia, tanto si hay chantaje como si hay promesas de trato muy bueno y olvido de algunos defectos del anunciante, pues me parece que eso no nos lleva al periodismo libre que a mí me gustaría. Es verdad que somos muchos, es verdad que somos demasiados. Ya he dicho que vamos inevitablemente hacia un proceso de concentración de los medios que estamos ahí. Porque si no nos concentramos nosotros, nos van a obligar los anunciantes, que ya digo que están hartos de nosotros. Y si no nos obligan los anunciantes, nos van a obligar los avances tecnológicos, por ejemplo, esas redes sociales que ya están siendo vistas por todo el mundo y que están esperando que nosotros colguemos nuestras informaciones ahí para que las vea todo el mundo, en vez de dedicarnos a defender nuestra pequeña cabecera. Así que yo me imagino que si tú nos das cita aquí a unos cuantos dentro de un par de años o 3, verás que el panorama ha cambiado radicalmente y que las cabeceras que hay ahora pues se han concentrado o simplemente el sistema es otro y estamos todos en el gran tren que es Facebook o Twenty o yo qué sé, en fin, montados como un simple vagón. Constantino Mediavilla, presidente del Grupo Diario Crítico y de madriddiario.com, dice, alude al tercer congreso de Nuevo Periodismo celebrado en Cáceres, dice, allí los bloggers muy jóvenes no entendían qué hacen dinosaurios como usted o como yo al frente de los jóvenes digitales. ¿Lo entiende usted? Dice, ¿cuál es el futuro que aguarda a los miles de universitarios que estudian periodismo y a los cientos de periodistas jóvenes a los que están afectando ya los ERES en periódicos y otros medios? ¿No le parece que, aunque nos acusen de corporativismo, a los periodistas profesionales nos sobran competidores e intrusos? Los dinosaurios, lo que hacemos, Constantino lo sabe muy bien, es uno de ellos, lo que hacemos es abrir caminos. Lo que hacemos es abrir camino a los jóvenes, enseñarles lo poco que sabemos, pero algo sabemos. Esta es una profesión en la que la experiencia es un grado muy importante. Y ya digo que al margen de que haya quienes quieren ver la realidad solamente en la pantalla del ordenador, que son los radicales, y algunos de estos bloggers que han estado en el Congreso de Cáceres, pues lo son y piensan eso. Al margen de eso, hay toda una realidad periodística y una realidad y un mundo que es el que tienen que aprender. A lo mejor empezando porque al príncipe no se le puede decir, oye, tío, te haces una foto conmigo, se te tiene que tratar de otra manera. Pero, en fin, quiero decir que este campo del aprendizaje incluye muchas cosas. Es verdad que el relevo va a ser inminente porque los dinosaurios no hemos llegado al control de la tecnología en suficiente grado y con la suficiente rapidez que ellos sí tienen. Y probablemente tampoco hemos llegado. Hay un tema que me preocupa muchísimo y es que no entendemos qué diablos piensan los de 23 para abajo. No lo entendemos. Y no entendemos qué quieren leer, ni qué quieren hacer, ni qué les importa. Eso les pasa también a los políticos, me parece. Van por otros registros completamente diferentes. Y hasta que no logremos captar su atención para esta tarea de ser informados y de informar, pues no habremos cumplido nuestra misión. Es verdad que nos estamos inventando fórmulas que yo creo que no son buenas.
considerar que la solución, la panacea, la gran panacea es el blog o el llamado periodismo ciudadano, que consiste en que los ciudadanos nos envíen sus informaciones o ni siquiera nos las envíen a nosotros, las publiquen directamente, pues me parece un grave error. El periodismo necesita de profesionalización y necesita, ya digo, de sedimentación y de una serie de cosas. De manera tal que esos intrusos, como les llama Constantino, yo no le llamaría intrusos, esas gentes que quieren incorporarse al mundo de la información y de la comunicación, como no, pues tendrán que pasar antes por ciertos parámetros y por ciertos aprendizajes que remedien. Y ahí es donde estamos los dinosaurios, en eso. Cuando despertaron, el dinosaurio todavía estaba ahí. Muchos políticos, dice esta pregunta sin firma, tienen su blog. ¿Qué opina de que haya muchos políticos que se dan el pego de modernos y luego ordenan a sus jefes de prensa que censuren las opiniones de los internautas que les contradicen? A mí lo primero de todo me parece muy bien que los políticos tengan su blog. Algunos de los que están aquí sentados tienen su blog y blogs que me consta que los cultivan ellos personalmente y no sus jefes de prensa. Otros políticos, es cierto, pues los cultivan sus jefes de prensa. Y algunos que estamos aquí, que nos llamamos blogueros, pues no cultivamos nuestro blog suficientemente por falta de tiempo, y eso hay que entenderlo también. Yo recomendaría a los políticos que se incorporasen al mundo del blog y al mundo del encuentro directo con su electorado. Es la manera más segura. Yo cuando era muy joven y no existía Internet, hice un curso de teoría política en Gran Bretaña y estuve visitando las constituencies y asistía a eso que llaman el surgery, que son los encuentros del político con sus representados, con sus electores. Era muy gracioso porque hacían cola a la puerta del despacho y uno de ellos iba, y el político de turno con el que yo estaba desesperado porque siempre, semana tras semana, le iba a contar la cantidad de ovnis que había visto. Era un loco, pero era un loco con voto y no encerrado y, por tanto, votaba. Y le hacía mucho caso y le hablaba de los ovnis. Sí, es verdad. Bueno, ahora eso es Internet, eso es el blog, eso es el diálogo. Yo recomendaría no censurar nada, aunque también es verdad, se lo digo a este señor que pregunta, que muchas veces el anonimato es una auténtica felonía. Muchas veces el anonimato del comunicante sirve para difamar, para hacer publicidad encubierta, para insultar, para contar mentiras, para descalificar al contrario, y eso no puede ser. Contra ese anonimato deberíamos luchar. Es difícil, es muy difícil luchar contra ese anonimato, pero ahí está. Arturo Sanz dice, ¿por qué temen a los medios en Internet? ¿Hay demasiados delincuentes protegidos por la impunidad y la inmunidad de algo tan inmenso como el ciberespacio? ¿Hay realmente alguna forma de preservar el cumplimiento de la ley en Internet o es poner puertas al campo? Por ejemplo, ¿cómo evitar que si un medio rectifica o corrige sus informaciones publicadas en Internet, una información incorrecta desaparezca en miles de secuelas que se hayan esparcido por la red? Pedro González, ¿podrías afirmar que los medios por Internet son ya los mejores vehículos para lanzar mensajes partidistas, destruir famas y esparcir todo tipo de desgracias? Empezando por la segunda pregunta, la de Pedro, no tan eficaces como algunas emisoras de radio, en todo caso. Esto de culpar a Internet de todos los males me parece un error y una generalización peligrosa. En Internet, desde luego, se cometen muchos desmanes todos los días, muchos errores, se dicen muchas barbaridades y también se hace en los otros medios tradicionales, ¿cómo no? Yo creo que hay maneras de luchar contra la impunidad en Internet, pero tenemos que la sociedad entera se lo tiene que tomar muy en serio. No puede ser que tengamos unas leyes absolutamente anticuadas y que no contemplan Internet para nada, empezando por la Constitución. Es que Internet ya tiene títulos suficientes, lo mismo que la telefonía móvil o que el euro o que Europa, tiene créditos suficientes para entrar en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Yo estoy intentando promover unas jornadas de debate y de reflexión sobre qué es lo que hay que cambiar en la legislación, por lo menos española, para adaptarla mínimamente a Internet, para luchar contra todos estos delincuentes que atenazan nuestra libertad dentro de esta autopista de la información. Yo tuve un contencioso muy serio, tuve una demanda civil que se hizo muy célebre
de unos jugadores del Barça. Al final, con la oposición del señor Llamazares aquí presente, o del grupo del señor Llamazares aquí presente, todos los demás grupos cambiaron el aspecto de la ley de enjuiciamiento civil que correspondía y que yo combatía. No sé, nunca he sabido por qué Izquierda Unida se opuso a aquello que era muy lógico y muy razonable. Pero creo que lo mismo que me ocurrió a mí en un aspecto muy particular, en la sentencia en la que se me condenaba civilmente a pagar una serie de euros a una serie de jugadores del Barça, se reconocía que se aplicaba una ley que probablemente era obsoleta, que es la Ley de Prensa e Imprenta, la Ley Fraga de 1966. Lógicamente, esa ley ya no podría existir. Está parcialmente derogada, pero todavía está vigente y a mí me vigió, desde luego. Así que yo creo que si realmente nos ponemos a reformar la legislación en el sentido que sería competente, pues podríamos, de alguna manera, combatir los desmanes que se cometen en Internet, o por lo menos combatirlo parcialmente. Ya digo que tenemos que tener una mentalidad nueva, porque es que realmente lo que nos ha llegado es una cosa nueva. Israel García Juez, del diario Negocio, te pregunta precisamente, ¿le queda rencor de cómo se comportó el oficio con usted cuando ocurrió lo del Hotel Hesperia? En absoluto, se portó magníficamente. No somos nada corporativos los periodistas contra lo que parece, somos todo lo contrario. Pero en general yo creo que la gente comprendió perfectamente que aquello había sido un error. Yo no lo hubiera hecho, pero las cosas son así y Internet permite que tus colaboradores publiquen las cosas a la hora que quieras y cuando tú pues realmente no estás pendiente. Pero yo creo que el comportamiento de la profesión fue bastante bueno. No tengo quejas en absoluto. José Luis Astre dice, el lector de periódicos de Internet no quiere pagar por suscripción, la publicidad no permite el mantenimiento de los recursos necesarios. ¿Cuál es el modelo de negocio que permitirá el desarrollo de los diarios en Internet? Ramón Darío Molinari le pregunta qué opina de la credibilidad actual de la prensa digital y cómo se ha beneficiado, en su opinión, del bajón del 30% de publicidad en otros medios provocado por la crisis financiera. Yo creo que hay un error. La publicidad sí permite sobrevivir a los medios de Internet. De hecho, estamos sobreviviendo, y estamos sobreviviendo exclusivamente gracias a la publicidad, como hacen los demás medios, por otra parte. Los demás medios de comunicación también sobreviven de la publicidad. Ahora estamos en un mal momento, efectivamente, pero yo creo que eso se va a reajustar, cómo no. Ahora me parece que estamos en un momento considerado generalmente dorado para la publicidad en Internet. ¿Por qué? Porque es mucho más barata que la publicidad en medios tradicionales de momento y porque tiene unas altas dosis de eficacia en comparación con la inversión que se hace. La publicidad en Internet permite muchas modalidades, algunas de ellas, por cierto, demasiado invasivas. Yo estoy en contra de la invasión que muchas veces se produce, pero realmente hay que reconocer que es bastante eficaz y que muchas cosas se están vendiendo ya a través de Internet, entre otras cosas porque tú pinchas, clicas en el banner de turno y vas a la página de la empresa que sea donde te venden todo casi en directo. Simplemente tenemos que acomodarnos e inventar nuevas formas de hacer esa publicidad y de cooperar todos los medios, insisto una vez más, cooperar todos los medios en Internet para conseguir que el tratamiento publicitario que se nos dé sea el normal, sea como a uno más. Me refiero, por supuesto, una vez más a la publicidad institucional. Miguel Pérez, de la Asociación de Usuarios de Internet. ¿Por qué no se permite a la ciudadanía firmar sus opiniones? Poner en valor el poder ser uno mismo en los medios digitales ayudaría a dar confianza y valor a la opinión y al medio. Hay otra pregunta de Saturnino González. ¿No se debería obligar a quienes participan en foros, chats y blogs a suscribir sus opiniones con el DNI digital o con firma digital para evitar identificaciones falsas? Sin duda. Hacia eso caminamos, además. No va a quedar más remedio que eliminar a estos insultadores profesionales, a estos difamadores y a estos vendedores de escobas de brujas que nos invaden muchas veces bajo la capa del anonimato, la capa cobarde del anonimato y que tanto deforman el mensaje que se quiere dar. Tienen toda la razón los dos preguntadores. Yo creo que hacia eso vamos inevitablemente. José Antonio Piñero, de Protagonistas.radio. Wikipedia es una enciclopedia que elaboran los internautas y consultan millones, también periodistas. ¿Dónde queda el rigor.com? Wikipedia es un instrumento
deleznable muchas veces. Yo no lo utilizo y no lo utilizaría. Me parece que un instrumento en el que, utilizando incluso una falsa identidad muchas veces, puedes publicar cosas que realmente son ataques personales. Tengo algún ejemplo muy sangriento con algún político importante, una anécdota que no voy a contar, pero que realmente me dio vergüenza por lo inadecuado, por lo salvaje y por el mal gusto que a veces se destila en los instrumentos maravillosos que posibilita Internet. Wikipedia es un instrumento maravilloso muy mal utilizado. José Apezarena, del Confidencial Digital, pregunta: ¿los centros oficiales, los gabinetes oficiales, se han enterado de que hay medios digitales? Porque parece que no, dice Apezarena. Manuel le dice, de abc.es, ¿no cree que los periodistas digitales de verdad y los periódicos de calidad están cada día más obligados a marcar diferencias con respecto a aquello que es Internet, pero no es periodismo? ¿Qué medidas propone usted? Con Apezarena estoy muy de acuerdo, claro. Nosotros estamos muy interesados en que eso cambie un poco. En cuanto a marcar diferencias entre los medios de Internet, sí sería bueno. Lo que pasa es que hay una frontera muy tenue entre lo que es el periodismo tradicional y convencional que estamos haciendo algunos medios en Internet y lo que es ese nuevo periodismo que va invadiéndonos día a día. Ya digo que hay un problema muy serio que yo creo que en el que yo creo que convenimos bastantes que existe. Lo tratamos también, por cierto, en el Congreso de Cáceres, y es que no sabemos interpretar el mensaje que nos están lanzando los más jóvenes, que están buscando otras formas de comunicación, otras formas de informarse y de informar, y no acabamos de entender qué es lo que nos están diciendo. Incluso en un congreso como el de Cáceres, donde había gente tan joven y tan rupturista en muchos sentidos, pues no llegamos a ningún tipo de solución. Por eso digo que muchas veces la frontera entre lo que es el medio convencional en Internet, los periódicos como el que puedo hacer yo, como el de Apezarena, y otros, o el de Luis María Ansón, en fin, tantos como están aquí representados, y las nuevas formas, pues empieza a ser cada día más tenue y probablemente incluso habrá que atenuarlas cada vez más. O sea que no sé muy bien cómo responder a eso. Es una de las muchas cosas para las que todavía no tenemos respuesta, porque esto va a toda velocidad y no sabemos muy bien en qué vamos a acabar. Alberto Castillo, su director de Servimedia, dice: el nuevo periodismo pasa también por los nuevos profesionales del periodismo. ¿Cómo ve a los recién licenciados? ¿Hay menos que hace algunos años? ¿Se ha perdido la vocación y el espíritu de rebeldía del periodismo en aras de la comodidad y el conformismo? Ángel Calzada Gómez dice: ¿no piensa que, desgraciadamente, hay una gran distancia entre la universidad y la realidad periodística actual? Y Manolo Garrido, cara a ese trabajar juntos al que se refería usted en su intervención, ¿no será el personalismo una gran dificultad? Alberto sabe muy bien cuál es mi opinión sobre esto. Yo creo que la generación Google es un riesgo. En Google está todo, pero no está todo. Está todo, pero no está el espíritu de las cosas. Tú buscas a Felipe II en Google, te lees las 3 primeras entradas y ya crees que sabes algo de Felipe II y te evitas leer a Henry Kamen. Eso es un error, eso es una barbaridad. Yo creo que las generaciones Google tienen que aprender a lo que antes decía, a hacer periodismo presencial. Yo me acuerdo que Valerio Lázarov, cuando me contrató para Telecinco, yo no estaba muy seguro, yo me sentía muy feo para estar en televisión y no estaba muy seguro de la televisión, y él me convenció diciéndome: mira, aquí lo importante son las circunstancias periféricas. Lo importante, y me puso el ejemplo, no es Manuel Fraga lleno de micrófonos dando la rueda de prensa, eso lo da todo el mundo. Lo importante es Manuel Fraga subiendo las escaleras, apartando al colaborador, no sé, querido amigo, no sé qué. En fin, ese perimundo que te indica qué es lo que con un detalle te indica qué es lo sustancial. Yo me acuerdo de un artículo de Miguel Ángel Aguilar, no era un artículo, era un suelto en El País. Estábamos en los años 80, en los primeros años 80, estaba todo el día el riesgo del golpe militar, estábamos hablando todo el día del riesgo del golpe militar, que es algo que ahora los jóvenes no entienden nada de eso, pero que había. Y entonces era un desfile de la victoria, un desfile de no sé qué, y entonces la crónica oficial hablaba del desfile, tantos tanques, tantos aviones, no sé qué. Y Miguel Ángel Aguilar hizo un sueltín pequeño
que se llamaba Sillas de Tijera. Y es que él se había fijado, porque había estado allí mirándolo, que mientras los militares estaban todos sentados en unos butacones de terciopelo rojo, dorados, con una corona al fondo, digamos, al gobierno civil le habían sentado en sillas de tijera. Eso, en ese momento, era altamente significativo. Había que estar allí. Esto Google no te lo cuenta. El canal parlamentario de televisión no te cuenta quién está dormido en las sesiones. Y los hay a veces, empezando por los periodistas. Así que, y eso hay que estar allí para verlo. Bueno, pues eso. Yo creo que ese periodismo presencial corremos el riesgo de perderlo. Corremos el riesgo de pensar que ya estamos informados con todo lo que nos envían desde las empresas, desde las instituciones, y eso no es verdad. Universidad y realidad periodística. Afortunadamente, las universidades cada vez más contratan periodistas que están en la tierra, que son gente que conoce la profesión. Hasta ahora, las universidades estaban instaladas en el deber ser y no en el ser, lo cual era un error muy serio. Yo he tenido muchas controversias con catedráticos, amigos, precisamente por esto. Los personalismos pueden frenar el proceso de concentración, indudablemente. Ya digo que estamos como en el siglo XIX, que cada bandería sacaba allí su pequeño panfleto y ya estaba, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que evitar, desde luego. Personalismo es el mío el primero. Quiero decir que tenemos que hacer una autocrítica muy severa en este sentido. Bueno, tenemos que ir finalizando y, no obstante, siguen veniendo preguntas. Serán ya las últimas, los últimos dos grupos de preguntas. Javier Fernández, de Popular Televisión, dice: has hablado sobre todo de la relación prensa escrita e Internet. ¿Qué piensas de la relación medios audiovisuales, radio, televisión y el mundo YouTube, Google Vídeos y medios audiovisuales que solo existen en Internet? Javier Fernández Arribas, de Punto Radio: ¿qué desarrollo puede tener la radio en Internet? Y José Luis Astre, no ha mencionado usted Menéame. ¿No cree que este modelo de difusión de noticias tiene futuro? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que estamos en una auténtica revolución informativa, y esa revolución va a incluir los medios audiovisuales. Aquí vamos a tener una cosa muy importante de la que casi nadie habla y no entiendo por qué, que es el apagón analógico dentro de unos meses. ¿Y entonces qué? Entonces todo el mundo de la televisión experimenta una conmoción tremenda y aquí nadie dice nada de eso, no sé por qué. Así que tenemos que acostumbrarnos a que los medios audiovisuales ya no van a depender de la buena o mala voluntad del gobierno regional de turno para dar una serie de canales y de licencias, sino que esto se abre e Internet lo permite. Javier Fernández Arribas sabe perfectamente que, por ejemplo, su radio, que es Punto Radio, que es la mía también, por cierto, pues a través de Internet está sorteando una serie de dificultades y de carencias de postes que tenemos pues por las circunstancias de la vida. Y eso pues va a ir, es un proceso creciente. Lo de Menéame pues no lo he citado porque no he citado otros muchos fenómenos, pero naturalmente es un tema interesante, uno de ellos, y también peligroso. Última pregunta es de Rodolfo García. Dice: el 7 de enero de 2007, poco después del atentado de la T4, en un programa matinal de Telemadrid dejó usted atónitos y enfadados a sus contertulios cuando se manifestó partidario de que el Gobierno siguiera entonces negociando con ETA como camino a la paz. ¿Sigue usted pensando lo mismo? ¿Recomienda ahora también negociar? Estoy acostumbrado a enfadar a mis contertulios de Telemadrid muchas veces. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso es la grandeza de esto, que discutimos, debatimos. Pues yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen mis compañeros y ellos no están de acuerdo con algunas que digo yo. Y lo decimos civilizadamente, y ya pues aprovecho para agradecer a Curri Valenzuela que me acoja, aunque a veces me riña mucho y yo la riña a ella. Pero bueno, la vida es así y somos amigos. Sí, yo creo que el proceso final con ETA será mediante una negociación. Ya sé que eso suena muy duro. El error probablemente de la anterior legislatura, pero yo no soy yo no soy más que un observador político, yo no soy un prescriptor de nada. Me parece que se les concedieron demasiadas facilidades a los etarras, se habló demasiado de hombres de paz que no eran hombres de paz y se hizo la vista gorda en algunas cosas que a lo mejor no había que haber hecho, pero básicamente la doctrina de que hay que negociar yo creo que sigue vigente. Es que no va a quedar más remedio que negociar. Desde luego, con el señor que ha incumplido las leyes o que ha hecho fechorías, pagando en la cárcel, como están pagando ya. Es que al final se convencerán de que ni un solo crimen queda impune, que pagarán con la cárcel, pero negociando al mismo tiempo, sí. Hay cosas que se pueden negociar, hay cosas negociables, y sobre todo yo creo que la banda está muy debilitada ahora, me da la impresión, otros saben más que yo de eso,
y seguramente en esta legislatura se volverá a negociar. No quiero hacer de profeta, pero seguramente se volverá a negociar. ¿Y por qué no? Muchas gracias. Pues va a despedir el acto José Romero, director de comunicación de Vodafone, nuestro patrocinador en el Foro de la Nueva Comunicación. Gracias, José Luis. Bueno, yo poco tengo que decir. A fin de cuentas, Fernando es una persona enormemente conocida. Yo creo que está en todos los sitios, es omnipresente. Está en la radio, está en la televisión, está en Internet. Y yo creo que se puede definir como un hiperactivo tranquilo, un hiperactivo inteligente, que tiene, lo que decía Ángel al principio, tiene sentido común, tiene sentido del humor, pero además tiene atrevimiento. Por ejemplo, la propuesta que ha hecho hoy aquí para que los medios en Internet compartan determinadas plataformas es un buen ejemplo de ese atrevimiento y de esa capacidad para llevar los proyectos a la práctica y hacerlos una realidad. Por todo eso, pues, felicidades, que tengas todo tipo de éxitos en tus proyectos.